Analicemos la siguiente reflexión. Metáfora de las piedras. Un experto en gestión de empresas quiso sorprender a los participantes de su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensan que cabe en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo de gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no. Bien, y puso en la mesa un cubo de arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está bien lleno?, preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado?, preguntó. Un alumno respondió: que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que, si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuál es la reflexión de esta lectura? Pues, ¿será que realmente en nuestra vida estamos priorizando? ¿Ejecutamos primero aquellas cosas que son más importantes? Porque si empezamos a hacer lo que es secundario y dejamos lo prioritario para después, nunca vamos a poder culminar esas actividades importantes. Y aquí es cuando entra el sentido de priorizar. Vamos a continuar trabajando los vectores. Y como una retroalimentación, tenemos ahí en la pantalla el siguiente ejercicio. Me piden que encuentre la magnitud y dirección de la resultante de 3 desplazamientos que tienen componentes rectangulares: 3,2 metros, menos 5,3 metros y 6,1 metros. La clase anterior trabajábamos el hecho de que los vectores podían ser representados como pares ordenados. Primer componente en X, 3,2. Entonces yo ubico ese par ordenado en el plano cartesiano y a partir del origen trazo ese vector y pues yo podría determinar el módulo de ese vector si yo lo quisiera. Podría determinar el ángulo de ese vector para poder decir cuál es la dirección. En este ejercicio nos vamos a basar sobre todo en la magnitud de la resultante, porque nos va a ayudar a repasar lo que vimos anteriormente. Ya al final del video, lo que podemos hacer es que les queda pendiente que ustedes piensen cómo podrían sacar la dirección de esta resultante y después podríamos dialogarlo en una sesión de Meet. Por el momento, luego de haber ubicado este vector 3,2, voy a ubicar el vector menos 5,3, pero ahora mi origen está justo en el punto donde termina mi primer vector, porque es una ubicación de punta, cola, y mi vector resultante va a ser la unión de esta cola que tengo aquí con la cabeza del último vector que yo estoy operando. Entonces, si yo aquí coloco mi nuevo 0,0, mi
coordenada menos 5,3 sería menos 5 en X y 3 en Y. Por eso es que este plano pues no posee números, dado que a partir de aquí vamos variando lo que son donde está ubicado el origen. Y para poder ubicar el otro vector, que es 6,1, ahora mi origen está justo en la cabeza del otro vector. Y a partir de aquí voy a medir 6 en X, 1 en Y. Y mi vector resultante va a ser desde el origen del plano primero que yo tracé y hasta llegar a la cabeza del último vector. Ese va a ser mi vector resultante. Ahora, ¿cómo calculo qué coordenada es la que tiene o donde termina ese vector o la que rige ese vector? Pues simple, voy a operar lo que son las componentes en X, voy a operar lo que son las componentes en Y, como lo que estoy haciendo son desplazamientos, son avances, es una suma. En este caso son suma de enteros, a 3 le sumo menos 5 y le sumo 6, a 2 le sumo 3 y le sumo 1 y eso me da un par ordenado de 4,6. Ese es el par ordenado correspondiente a la resultante de esos 3 desplazamientos. Ahora, si me están pidiendo la magnitud, pues me está pidiendo la medida, porque yo aquí lo único que he encontrado es cuál es el vector resultante. La magnitud está haciendo referencia a la medida de este vector y la obtengo aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque esto es como que tuviera la hipotenusa, aquí podría tener un cateto y aquí podría tener un cateto. Componente en X es el cateto y cateto horizontal y componente en Y es el cateto vertical. Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras, me queda que el módulo de este vector R me queda igual a la raíz de 4, porque es la componente en X, 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, porque es la componente en y eso me da un resultado de 2 raíz de 13. Como también me está pidiendo la dirección se refiere al ángulo que hay con respecto al eje de las X. Y el sentido, si me lo pidiera, pues hacia dónde está orientado, si es al norte, al oeste, al sur o al este. Entonces, les voy a dejar que piensen un momentito cómo podrían sacar ustedes el ángulo de este vector. Y les voy a dar una pista. Tendrían que aplicar razones trigonométricas. Entonces me cuentan luego cómo les quedó. Vamos a empezar hablando de vectores unitarios. Yo tengo el vector que tiene coordenadas a sub x, porque es la coordenada en x, coma a sub y, que es la coordenada en y. Ahora, yo puedo generar vectores unitarios para x, vectores unitarios para y. Los vectores unitarios de x se le denotan como vectores en y, o mejor dicho, y es un vector unitario para el eje de las x. Un vector unitario es aquel que tiene un módulo igual a 1. Y para el eje de la y lo represento mi vector unitario como j. Veamos si me pide determinar en vectores unitarios los siguientes vectores. Me están dando el vector a, que es 4,6, y el vector b, que es menos 2,1 tercio. Entonces, si yo lo represento como vectores unitarios, lo único que tengo que hacer es que la componente en x la voy a corresponder con y, porque aquí tengo 4 unidades. Y yo sé que y está haciendo la función de una unidad. Por eso es que es 4i. Y para x. Y en el valor de y, pues yo lo voy a representar como 6j, porque j es el vector unitario para el eje de las y. Entonces yo podría haberle dado así la representación en vectores unitarios, menos 2i más 1 tercio de j, y esto lo pudieron haber escrito como este par ordenado, porque son equivalentes. Ahora, si me están pidiendo que realice una operación, en este caso la resta, que a b le reste a, pues anteriormente habíamos visto que simple y sencillamente a x se le restaba x y a y le restaba y.
Aquí lo que podemos hacer es ocupar los vectores unitarios y trabajar la trabajar la operación como que fuera algebraica. Y de esta forma, pues, yo ya puedo representar mi vector a través de vectores unitarios y luego trasladarlo a una coordenada en el plano cartesiano. Hemos visto eso para poder entrar en el tema de la representación geométrica de lo que son los números complejos. Los números complejos tienen un componente en los números reales y un componente en los números imaginarios. Entonces, lo que se hace es crear un plano imaginario, donde el eje de las X hace función de la recta real y el eje de las Y hace la función de la recta imaginaria. Entonces, si yo quiero ubicar el número complejo 2 más 3i, el 2, que es la parte real, lo voy a buscar en X, y el 3, que es la parte imaginaria, por eso tiene i. Ojo, esta i de aquí no tiene nada que ver con la i que veíamos en esta diapositiva. Aquí la i, que corresponde a x, es nada más la representación del vector unitario de x. Pero ya en esta diapositiva lo que estamos viendo es un número imaginario, que es 2 más 3i. Y este número lo puedo colocar como las coordenadas 2 en x, 3 en y, o sea que es la coordenada 2,3. Este es mi número complejo que lo puedo representar con la coordenada 2,3. Si lo quisiera representar como vectores unitarios sería 2i más 3j. Ahora, ¿qué es un vector ortonormal? Son vectores que forman un ángulo de 90 grados entre ellos. ¿Qué podemos hablar de este tipo de vectores? Bueno, que los vectores unitarios que hablamos anteriormente son vectores ortonormales, o sea, son perpendiculares, ¿verdad? Porque el plano cartesiano es perpendicular. Un número complejo se puede representar en el plano cartesiano, ¿verdad? Como pares ordenados, que es lo que yo les mencionaba. El número complejo a más bi, pues se busca el valor de a en el eje real y el valor de b en el eje imaginario, y entonces este punto, yo puedo trazar aquí el vector correspondiente, me está representando mi vector z. ¿Cómo encuentro el módulo del vector? Pues como lo encontramos para los vectores en la clase anterior. Aplico el teorema de Pitágoras, ¿sí? Sería el módulo del vector z es igual a la raíz de a cuadrado, que es el cateto horizontal, más b cuadrado, que es el cateto vertical. En esta parte, pues me están dando a mí algunos números complejos, 2 más 2i y 1 menos 4i, y pues me piden que haga operaciones que represente pues el valor de z, que es 2 más 2i. Entonces 2 más 2i busco 2 en x, 2 en y este valor z es el punto que representa el número complejo z. Y 1 menos 4i, pues es el siguiente que tengo que representar. 1 menos 4i, pues este punto w es el que me está representando el vector w. Si yo quiero w más z, primero tengo que hacer la suma. Puedo hacer la suma de 2 más 1, me da 3. Y 2i menos 4i, eso me da menos 2i. Entonces, obtengo 3 menos 2i. Y eso es como tener la ubicación de 3, menos 2. Y aquí está, la sumatoria de esos dos vectores me da este vector resultante. Y el vector resultante de w menos z, o sea que a w le quito, voy a cambiarle el signo al número complejo z y voy a operar algebraicamente. Me va a quedar 1 menos 2 menos 1, menos 4 menos 2i, menos 4i menos 2i, menos 6i. O sea que puedo representar ese punto en el plano cartesiano como
menos 1, menos 6, esa operación, el vector resultante es S, y ese par ordenado me está representando el vector resultante de esa operación. Cuando digo 2 por W, lo que significa es que a cada uno de los componentes del vector o del número complejo W lo voy a multiplicar por 2. Me queda 2 menos 8i. Entonces ubico 2 menos 8i y este es el valor correspondiente o este es el punto correspondiente al vector resultante del literal E. También los números complejos se pueden representar de la forma trigonométrica. En la clase anterior veíamos que yo tengo para cada vector una proyección en el eje de las X y una proyección en el eje de la Y, que es como una sombra. Entonces, esta proyección es como que yo tuviera aquí un triángulo rectángulo y pudiera aplicar las razones trigonométricas para poder determinar la medida de esa proyección. Entonces, si yo me quedo pensando, bueno, para el valor de teta, el lado adyacente, o sea, voy a ocupar el coseno. El coseno de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, y aquí lo tengo planteado. Si yo despejo el valor de A, que es mi componente rectangular en X, este R, que es el módulo del vector, pasa a multiplicar al coseno del ángulo, y así yo puedo determinar la componente rectangular en X. Para la componente rectangular en Y, observo que tengo opuesto, sería el seno de teta es igual a B sobre R. Si despejo a B, que es la componente rectangular en Y, esta R que está dividiendo pasa a multiplicar. Y entonces aquí habré obtenido de esta manera la componente rectangular en Y. Yo puedo entonces, a partir de esto, reescribir lo que es mi número complejo, que sería el valor de la componente en X más el valor de la componente en Y. Este Y pues me está haciendo que yo diga que este es un número complejo lo que estoy graficando. Me pide que determine el número complejo que tiene un módulo de 8 unidades y un argumento de 30. Entonces, ese número complejo va a ser 8, que es el módulo, multiplicado por el coseno de 30, porque estoy hablando de la componente en X, más 8, que tendría que multiplicar por el seno de 30 por Y. Entonces, cuando yo aquí lo puedo escribir como está en la diapositiva, ¿verdad? Un 8 factorizado, es como haber sacado factor común 8. Y en mi calculadora puedo poner qué es o cuál es el coseno de 30. Además, este es un ángulo notable. Eso me da raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30, pues eso me da un medio. Y entonces yo puedo expresar aquí, aplicando la propiedad distributiva, simplificando, que 8 por la raíz de 3 medios equivale a tener 4 raíz de 3. Y que 8 por un medio de y equivale a tener 4i. Y entonces este número es el número complejo que corresponde a un módulo de 8 unidades y un argumento de 30 grados. Aquí les dejo estos ejercicios en donde le están pidiendo que represente los números complejos en el plano cartesiano. Y aquí están estos números. Luego le piden en el siguiente ejercicio que exprese el número complejo representado en cada plano cartesiano. O sea, yo ya le doy el punto y usted tiene que escribirlo como un número complejo. Luego, el siguiente ejercicio le está dando para que haga operaciones y las grafique. El ejercicio número 4, pues le está pidiendo que lo exprese como la forma trigonométrica, en donde usted dice, expresa el número complejo representado en cada plano complejo. Entonces, usted puede sacar las componentes rectangulares en X, las componentes rectangulares en y escribir cada uno de estos vectores como la forma geométrica, la forma trigonométrica, perdón, de expresar los números complejos. Y el último ejercicio, pues, que le habla a usted acerca de encontrar el número complejo dado estos valores, o el módulo y el argumento, que es muy parecido al ejercicio número 4.